Así que esto tiene un trasfondo bien complejo. Una enseñanza respecto a eso, la Biblia dice que las cosas de Dios, las revelaciones de Dios, si Rubén se acuerda más o menos cómo dice, No, que las cosas de Dios son dice que las cosas ocultas de Dios son de Dios y las revelaciones, no recuerdo bien cómo dice exactamente el pasaje, él dice, lo que Dios nos bueno, dio a conocer, ¿sí, se acuerda o no? creo que está en Deuteronomio si no estoy mal. Pues no me acuerdo tampoco bien del versículo, pero sí, hay unas cosas que son reveladas a los hombres y otras que son ocultas para los hombres. Son unas que Dios Exactamente. nos da a entender. Dios nos da a entender unas cosas y otras cosas simplemente no las da a entender. Eso dice exactamente la Biblia. No recuerdo el pasaje, si Rubén me colabora y mientras tanto y le echo un vistazo. Eh, Eso significa que respecto a esas cosas, primero nosotros que tenemos que entender que Dios es soberano, ¿sí? Y que Él decide qué nos revela y qué no. Eh, eh, Así empieza el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso nos hace primero reconocer que hay una diferencia, que Él está allá en un lugar de preeminencia, que su posición es soberana y que nosotros somos hombres, ¿sí? Y que esa soberanía hay que entenderla y respetarla. Lo segundo es que la Biblia maneja temas que son muy explícitos, muy directos, muy concretos. ¿Ya lo encontró? Sí, ya. ¿Qué Deuteronomio dice? 29:29, hasta sencillo. Dice, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. exactamente. Hay cosas que no vamos a entender de Dios y simplemente nos toca decir, ya, aceptarlas y ya, ¿sí? La Biblia maneja entonces temas que son muy explícitos. Dios dice exactamente se va a hacer así, se debe hacer así, así. Y hay temas que son difusos, ¿sí? Eh, Respecto a los temas difusos, es muy prudente que los cristianos no metamos, no demos algo como por hecho, como por sentado, así es y punto, y metamos las manos al fuego por eso, porque eso genera muchas contiendas. Y mmm, el ejemplo, digamos que en este caso sigue siendo el mismo Pablo, porque primero es el autor de la carta, ¿cierto? Y segundo, Pablo era un hombre con mucho conocimiento, como ya se los he mencionado, pero con su conocimiento creía ya tener la verdad absoluta y eso le daba para matar al que fuera. Dice, está siendo muy extremista, ¿sí? ¿Qué cosas hay absolutas en la Biblia? Que Dios es amor, que Dios existe, que Dios quiere que todos nos salvemos, que Dios ama a las personas que hacen el bien, que Dios aborrece el pecado. Esas cosas son absolutas, que Jesucristo vivió, que Jesucristo murió y que resucitó. Esos son absolutos, esos no son dudas. Es decir, un cristiano afianzado sabe por qué cosas meter las manos al fuego y por qué cosas no. Un cristiano afianzado es como los que yo le mencioné en el estudio anterior, que era como Le fue el audio. que les preguntaban a los cristianos de la época que si creían en Jesucristo, que Jesucristo era el Señor o no. Y si decían que sí, entonces les mochaban la cabeza. Es decir, eso era un absoluto para ellos. Pero mire la diferencia de ese absoluto de ellos, que eso los llevaba a ellos a dar su vida en vez de ir a quitársela al otro. Yo en algún momento en la universidad, en la Gilio, donde estudiamos teología, le hice una pregunta al pastor Gabriel, porque en la Biblia hay algunas situaciones en las que pareciera que Dios permitiera el pecado. Y eso fue una inquietud para mí. Pues digamos que como sé de quién me rodeo de las preguntas que me hacen en los grupos, me toca hacer las preguntas hacia allá para poder tener una respuesta. Hay una historia en la que se habla de que había una mujer llamada Rahab, que es una prostituta, y la ramera escondió en el lugar donde ella trabajaba, en su carpa, a unos hombres, no recuerdo en detalle la historia, pero unos hombres que no sé si eran Los espías. hebreos, eran unos espías, pero resulta que
Bueno, el detalle realmente de la historia no recuerdo. Digamos que gracias a ellos todo un pueblo se salvó. Ah, no, realmente no se salvó. No sé si Rubén me recuerda en el detalle de la historia. Bueno, el detalle de la historia es nada más y nada menos que la entrada de la primera conquista de Jacob, de Josué, cuando entran a la tierra prometida. Ah, nada Resulta más, que imagínense. envían a estas dos personas a que reconozcan toda la ciudad. Creo que era Jericó, si no estoy mal, de las altas murallas. Canaán. No, no me acuerdo, la verdad, sí, Pues no la me tierra detalle. prometida es Sí, Canaán. pero entonces llegan allá y Rahab guarda a estas personas. Lo que hace Rahab es guardar a estas personas porque ya los estaban buscando para matarlos, para que no dieran el informe a Josué. Entonces Rahab los oculta, no pasa nada y ellos le prometen, o sea, si usted... bueno, Rahab les dice, venga, prométame que cuando ustedes vengan a invadir, eh, no van a, ¿cómo es que se llama? No me van a matar a mí ni a mi familia. Listo, yo les voy a Ujú. colocar una condición a ustedes. La condición es que cuando nosotros vengamos ya a destruir la ciudad, pues, toda su familia debe estar en esta casa y no pueden salir. Y deben colocar una bandera, un trapo, no me acuerdo de qué color, por la ventana, que nosotros cuando pasemos estemos viendo. Cuando nosotros veamos eso, sabemos que son ustedes y esa familia la vamos a cuidar. Y entonces ya pasa lo de las 7, bueno, una vuelta por día a las murallas y 7 Entonces era vueltas al Jericó. final. Si era Jerico. Sí. Resulta que en ese momento, cuando vienen a preguntar por los dos espías a la casa de ella, la chica dice, ellos ya se fueron, cuando realmente ellos estaban todavía ahí escondidos. Y uno dice, bueno, pero es que eso es una mentira. Entonces, ¿cómo así? Cuando a Dios le conviene, la mentira sí sirve, y cuando a Dios no le conviene, entonces no. Ok. Y uno dice, uy, venga, ya entramos aquí a hilar muy delgadito. Eh, no recuerdo otra historia, hay otra historia también que sucede algo similar, en la que uno dice, venga, ¿por qué permitió Dios? Ah, bueno, hay una historia en la que se habla de que cuando el profeta Samuel iba a ungir al rey David como el nuevo rey de Israel, resulta que el rey en ese momento era Saúl. Y eh, pues no podía el profeta decirle al rey que iba a ir a un pueblo a escoger a otro rey. Pues imagínese eso. Iba a ungir al rey que lo iba a reemplazar a él. Eso implicaba darle la baja de una vez a Samuel. ¿Cómo hay que va a buscar un reemplazo para mí? ¿Por qué? Y resulta que Dios ya le había dicho a Samuel, hay que buscar un reemplazo, hermano, porque este más me salió calceto. Y resulta que lo manda a la casa de Isaí, si es Isaí o no, Sí. a buscar a David. Y entonces el profeta le dice a Dios, bueno, ¿y yo cómo le voy a decir a mi rey que voy a ir a ungir a un nuevo rey? Pues le diga eso, pues no, primero no me va a herir y segundo me va a matar. Entonces Dios le dice, vea, dígale que usted va a ir a ofrecer sacrificio a su Dios en tal ciudad, ¿sí? Y ya. Y me dice, bueno, pero esa es una verdad a medias. Entonces, cuando a Dios le conviene, sí se oculta cosas o permite que nosotros ocultemos cosas y cuando no le conviene, entonces no. Y dice, uy, ven, más prudencia porque puede que algo no estemos entendiendo. Si Dios siempre se ha presentado como el Dios bueno, amor, misericordia, que está en pro de la vida, está en pro de la verdad, está en pro de la justicia, usted al estar cuestionando ese tipo de cosas a Dios, es mejor que usted tenga prudencia y mejor investigue un poco más antes de emitir ese tipo de juicios, ¿cierto? Eh, y resulta que entonces esa pregunta se le hice al pastor y él me decía, vea, resulta que todas ese tipo de situaciones que usted menciona hacen parte del Antiguo Testamento, pero después de Jesucristo hacia adelante no hay ningún solo personaje que se escude en una falta a la ley de Dios para hacer algo para Dios. Ninguno. No hay ninguno que diga, bueno, vamos a mentir que usted está aquí, pero mentira es que no está aquí y para qué. Ninguno. Vamos a secuestrar a tal persona para que podamos llevarla a evangelizar a un pueblo. Ninguno. Ninguno cometió pecado para hacer la obra de Dios.
Por el contrario, ellos estaban ya dispuestos a entregar su vida y a lo que fuera, antes que pecar contra Dios. Eso habla primero de que Jesucristo vino a darle un sentido mucho mayor a la ley de Dios y vino a darle significado. El significado que no entendía Pablo, creyendo que para hacer cumplir la ley tenía que matar al que fuera, cuando Jesucristo le dice, antes usted tiene que entregar la vida por sus hermanos. Ya de ahí en adelante nadie se justifica en una mentira, en una falta, en un homicidio, cualquier afrenta contra alguien para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, digamos que ese tipo de cuestionamientos le permiten a uno hilar un poquito más delgado y profundizar un poquito más en el entendimiento de la palabra y de los atributos de Dios. Las revelaciones de Dios, como dice el libro de Deuteronomio, para los hombres, pues son las cosas que nosotros podemos entender. Las que no, nos toca simplemente aceptarlas o en algún momento lo conoceremos en la presencia de Dios. Y por eso, por ese tipo de cosas, no tenemos que entrar en contienda con nadie. ¿Sí? Este es uno de los temas por los cuales definitivamente nosotros no debemos entrar en contienda con nadie, porque primero ya ha causado mucha fractura en la iglesia y eso es contradictorio con la misma escritura, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo está conformado por muchos miembros y que Dios a cada uno le dio su función para que no haya desaveniencia o contención o diferencias entre los miembros. Y nosotros, a pesar de leer esas palabras, constantemente tenemos diferencias entre nosotros. Porque es que la Biblia dice, porque es que no, porque es que yo me voy a salvar así. Y uno dice, venga, pero es que usted no tiene la verdad absoluta. Y hay una prédica de Ricardo Caballero que me parece curiosa y habla respecto a ese tema de la contienda, porque habla de que lo asemeja a una historia. Imagínense que hay unos niños en un jardín y resulta que de alguna manera se ganaron un premio para ir a Disney. A Disney. Y resulta que ellos empiezan a hablar, a especular sobre qué es eso de Disney. Entonces unos dicen, no, que allá es un mundo de fantasía y que nos vamos a volver como muñequitos y que allá todos ya nos van a cambiar nuestra ropa y vamos a ser todos animalitos y muñequitos y dibujos animados. Y otros le dicen, no, eso no es así. Eso es un mundo en el que la gente se disfraza y representa animalitos y caricaturas y nos van a llevar allá. Y otros dicen, no, eso no es así. Bueno, y cada uno echa su rollo. Y resulta que por estar peleando, finalmente llega el bus que los va a recoger para llevárselos y por estar peleando, entonces se montan unos, los que estaban tranquilitos, se los llevan y los demás se quedan ahí peleando. Y resulta que cuando llegan a Disney se dan cuenta que definitivamente no era nada de lo que ellos decían y que es más maravilloso de lo que ellos se imaginaban. Y eso es algo que le puede pasar a mucha gente dentro de la iglesia, porque por andar peleando unos con otros, cuando la palabra dice que eso no se debe hacer, cuando incluso el man en la historia dice, se ganaron el premio por buen comportamiento, porque eran muy amorosos entre ellos, porque se colaboraban, y finalmente se ganaron un premio por eso y terminaron fue peleando. La primera enseñanza entonces respecto a esto es que nosotros no debemos entrar en contiendas por cosas que no son explícitas en la Biblia, ¿sí? No son explícitas. Pablo dice que cada uno de nosotros debe estar convencido en su corazón de su propia fe, ¿sí? Cada quien esté convencido en su corazón de su propia fe. Y eso lo relaciona con un tema en el que está hablando acerca de la comida. Y dice, el que coma, no juzgue al que no coma, porque el que come, para Dios come, y el que deja de comer o el que no come, para Dios también deja de comer. Así que ninguno juzgue al otro, ¿sí? Está diciendo, no se trata de la comida, no se trata de los rituales que usted practique, cada quien esté convencido en su propia fe, porque incluso si alguien creyendo que comiendo, por ejemplo, comiendo carne, peca, y usted lo convence de que eso realmente no es ningún pecado, esa persona por creerle a usted, entonces finalmente decide comer, cuando en su corazón ella cree que eso ofende a Dios. Esa persona en ese momento pecó. Eso es considerado como pecado, porque Dios el pecado lo considera, lo evalúa desde la intención del corazón. Si usted desde su corazón considera que eso es pecado y aún así lo hace,
Eso es una falta contra Dios, a pesar de que eso no sea una falta. Si usted cree en su corazón que comer carne es una falta y a pesar de eso come, pecó contra Dios, porque usted le dio igual a atentar contra las leyes de Dios. ¿Listo? ¿Cómo va hasta ahí? Preguntas, sugerencias, súplicas. Todo bien, ok. Esa es la primera enseñanza y se lo digo porque en la medida que uno empieza a meterse en el mundo cristiano, se encuentra con todo tipo de personajes y las redes sociales sí que están llenas de eso, pero llenísimas y a veces a uno también le pica y bueno, es como y le echa su vainazo a cualquier otro y usted cómo vamos a decir eso, que Dios es este, que lo otro. Y eso es gravísimo. La palabra dice que el siervo de Dios no es contencioso, es decir, no choca, no pelea con los demás. Y que no hay que utilizar la palabra para contender contra otros, porque eso conduce antes más y más a la impiedad, es decir, a que la gente se aleje más y más de Dios. Lo que sí dice la palabra es que antes nosotros debemos orar por esas personas para que en algún momento Dios las perdone y les permita ser liberadas del lazo de Satanás. Y dice, ya entiendo por qué es que no pueden ver. Ya entiendo quién es el que los tiene amarrados y por eso, por más y más que yo le hablo y por más y más que le enseño la palabra, esa persona cada vez más se vuelve más dura. La palabra dice, antes oren por esas personas para que si acaso Dios las perdone y sean liberadas del lazo de Satanás. Pablo empieza el capítulo diciendo que él está muy, muy afligido por el pueblo de Israel. Él está diciendo que él realmente quisiera que poder como sacrificarse a sí mismo por la vida de ellos, por la salvación de ellos. Dice, ojalá yo pudiera ser separado de Jesucristo por ellos, para que ellos, después de habérseles dado tantos privilegios, Pablo dice que de ellos son la proclamación de la palabra, de ellos es la salvación, pues porque de allá vino el Mesías, de ellos es, dice los patriarcas, de ellos la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de ellos son la adopción. Sí, Dios no tenía sino un solo hijo que es Jesucristo y todos somos adoptados. Dios escogió al pueblo de Israel, es decir, de ellos proviene la adopción. Y Pablo está diciendo, vea, y por ellos estaría intentando agradar a Dios bajo el cumplimiento de la ley, pues finalmente terminaron ofendiendo a Dios, porque esa ley no estaba creada para eso, ¿sí? Algunos fueron justificados por la fe, como la Biblia menciona y Pablo menciona muchos personajes del Antiguo Testamento que fueron justificados y agradaron a Dios por la fe. El ejemplo de ellos, el mayor, es Abraham, ¿cierto? Que es el padre, considerado el padre de la fe, pero en ninguno de ellos es justificado por sus obras. Incluso aquí en este mismo capítulo, más adelante, habla de la historia de, de dos personajes. Uno de ellos es Isaac, uno de ellos ¿cómo se llaman? Dice, ¿dónde es que habla acerca de que aborreció Dios a Esaú y amó a Jacob? Está hablando de los hijos de Isaac, ¿sí? Y este es uno de los temas bien controversiales dentro de ese capítulo. Bueno, antes de empezar a aclarar ese tipo de cosas que ya son propias del tema del estudio, le quería preguntar a Diego qué cosas había identificado dentro del capítulo que le habían llamado la atención para aclararlas antes de entrar en esto, que ya es el grueso del tema. No, a mí la principal fue esa de que sentí como que otra vez entrábamos en esa discusión, en ese debate. en ese debate. Y Okay. Empezamos en ese mismo debate del capítulo anterior. Me gustaría decirle algo a Diego ahí, cortico, ¿cierto? Cuando en la Biblia se repite algo, es porque es importante. Cuando Jesús estaba con los discípulos, en muchas ocasiones, él llega y le decía, ya está llegando la hora, ya es hora de que el Hijo del Hombre vaya a morir. Y lo podemos leer prácticamente en Marcos, por ahí unas
5 o 6 veces. O sea, cuando se está repitiendo algo es porque está haciendo énfasis en ese sentido, para que la persona tenga el pleno conocimiento cuando pase, o que esté completamente seguro en eso. Imagínense en ese tiempo, o sea, le está diciendo, yo mismo voy a morir y voy a resucitar, ¿cierto? Y ellos no lo comprendían, y Jesús se lo repitió muchas veces para que cuando llegara el momento lo entendieran completamente. Así mismo está pasando Pablo, y es más, en muchas cosas que nosotros hemos leído, Pablo lo que hace es repetir, y repite, ¿es para qué? Para hacer énfasis en una sola cosa, en que ya debemos dejar de creer que es todo por nuestros actos, sino que empieza a ser por la gracia, dejar de pelear, haciendo este tipo de énfasis. Entonces, cuando usted vea que se está repitiendo mucho, es porque hay una enseñanza muy buena ahí, y es donde hay que colocarle mucho más cuidado. Y eso lo dice Rubén haciendo referencia a... Como a lo que estaba diciendo Diego, ¿cierto? Que él está viendo como que Pablo está volviendo a repetir otra vez lo mismo del capítulo 8. Ok, ¿cierto? ok, listo. Ok, importante eso. Versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Luego él continúa y nos da la explicación, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Luego nos coloca un ejemplo y habla del faraón. Dice, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, hay que citar. Diego abrió su micrófono ahí, ¿nos iba a preguntar algo? No, ok, bueno. Ahí están mencionando la historia de Faraón y eso me parece importante pues citarla. El Faraón aparece en la Biblia en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto, y resulta entonces que ahí es donde aparecen las plagas de Egipto, son 10 plagas, y resulta que la palabra dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y ahí uno podría volver a decir, ¿por qué Dios me va a juzgar sabiendo que Él me endureció para que yo no creyera en Él? ¿Sí? El versículo 19 hace esa pregunta, ¿por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, pero para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, como también, o sea, dice, bueno, la historia del faraón habla entonces de que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, y Dios mandó a Moisés a que hablara con el faraón para que dejara libre a su pueblo, y el faraón pues dice que, primero, ahí tiene unas frases tan absurdas, dice, no sé quién es ese tal Jehová, ¿cierto? Y tampoco le voy a obedecer. Entonces Dios se le presenta y le entrega su tarjetica del control de plagas, y le empieza a mandar plaguitas, digamos, mucho gusto, ¿vea? Y empieza a mandarle plaguitas, y ese man dice, ese no es, y después como que ya se va endureciendo la cosa, él dice, ya me acuerdo, sí, ya voy cayendo, ya entiendo, claro, es que así sí nos entendemos. Entonces el man empieza a ceder un poquito, bueno, listo, bueno, vayan y rindanle culto a Dios ahí donde ustedes hacen ladrillos.
Luego el man le dice, no, esa no es la forma que Dios quiere. El Dios quiere que vayamos 3 días camino en el desierto con todo lo que tenemos y que vayamos y le rendamos culto. Entonces él dice, bueno, van a ir los hombres, van a ir los varones y van a dejar aquí las mujeres y niños y todo su ganado. Pues porque en ese tiempo si un hombre se iba de la casa, sí tenía que volver por su esposa en ese tiempo. Y resulta que Faraón les dice, no, eso no se puede hacer, eso no. Entonces Dios le manda más plagas y finalmente llega el punto en que el faraón se endurece tanto que Dios tiene que atacarle su lado débil, que es matar a los primogénitos. Entonces Dios le da una instrucción a Moisés y les dice que todos los hebreos, todos tienen que marcar con sangre, con la sangre de un cordero, el dintel de las puertas, ¿cierto? El marco de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, entonces él no entre en esa casa y no mate al primogénito de esa casa. Pues como el faraón no creía en Dios, entonces obviamente no hizo así y su hijo falleció. En ese punto, entonces el faraón ya dice, se me largan de aquí, ya no los quiero más aquí, ustedes, mejor dicho, son una peste, una plaga, se me largan, incluso les pidió que se fueran, ya no solo los dejó ir, sino que les pidió que se fueran y los mandó con joyas y una cantidad de cosas. Dios tiene la capacidad para endurecer corazones, pero ahí tengo que hablar desde mi interpretación y es que como Dios tiene forma de conocer de antemano quién va a creer o no a su mensaje, me parece a mí que puede escoger cualquiera de los que no van a obedecer ni creer en su mensaje para endurecerlo y demostrar su poder, como dice la palabra en el capítulo. ¿Y qué si Dios los preparó para manifestar su poder y su ira? ¿Sí? No podía mostrar Dios su poder y su ira con alguien que obedecía su palabra. Pues eso sí sería totalmente injusto. Dios me dice que si obedezco su palabra me va a bendecir y que me va a ir bien, pues cómo me va a demostrar a mí su ira. Pero escogió a un personaje que primero, mire cómo es el asunto, Dios le hace un llamado y le dice, deje ir a mi pueblo, déjenlos que se vayan, ya los tuvo esclavos, ya ellos aprendieron la lección, entendieron que no debían hacer lo que hicieron, pasaron como 430 años de esclavitud, ya déjelos ir. Y Dios empieza a presionarlo, pues venga, déjelos ir, porque es un pueblo mío. Entonces no es un Dios que dice, le voy a endurecer el corazón para después mostrarme. Es un Dios que primero hace un llamado. Y lo vemos en toda la historia de la Biblia y lo vemos aún en este tiempo. Es Dios haciendo un llamado. Dios tiene la soberanía para decir qué se hace y cuándo se hace y punto. La palabra dice en el Génesis que con su palabra dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Y vio Dios que esto era bueno. Y con su palabra, cuando Él abre su boca, se hace. Su palabra es poder. Pero vemos que cuando habla con los hombres, Dios les hace un llamado. Apocalipsis 3:20, Dios hablándole a la iglesia les dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Dice, Dios llamando a la puerta. Si alguno abre su corazón, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y le está hablando a la iglesia, no está hablándole al que no cree, le está hablando al creyente, porque aún dentro de la iglesia hay gente con dureza de corazón. Y Jesucristo está haciendo un llamado. Diego iba a preguntar algo. Pues teniendo en cuenta ahí esa partecita donde saca su conclusión, y yo analizando desde el punto de vista del capítulo anterior que decía que si el Señor decidió que uno iba a ser salvo y otro no, pues no es ser injusto, es normal, no merecemos la salvación. Y lo mismo pasa en pues pensaría yo que pasará en este caso. Si Él decidió que yo iba a utilizar a mí para demostrar su ira, estoy cumpliendo con su palabra o cumpliendo con su propósito. Con su propósito. Lo que pasa es que aquí el asunto se pone más delicado. Ahí no sería injusto, sino que es normal. Si Dios lo dijo, está bien hecho.
Eso que usted dice es muy importante porque le encargo ahí a Nelson, puede silenciar su micrófono, por favor. Buenas noches, Gracias, don Nelson. Nelson. Bueno, ¿cómo está? Eh, esa postura suya, digamos que es de resaltar, porque en el momento en que una persona puede reconocer de que Dios es soberano y que Dios obra como Él quiere y que uno está dispuesto a hacer como Él diga, eso ya es un gran avance. Y se lo digo con conocimiento de causa. Es un grandísimo avance porque a muchos nos cuesta mucho reconocer eso. Y Dios, al igual que con el faraón, yo creo que de pronto el ejemplo para nosotros ya no es el faraón, sino más bien Pablo. Recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia y Dios empieza a tratar a Pablo, inclusive cuando habla con Ananías, el personaje que va a orar por él para ponerle las manos en los ojos para que él recupere la vista. Ananías, él le dice a Ananías, Jesús le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Y empieza Dios a tratar con Pablo, antes era Saulo, ahora es Pablo, a tratarlo, a molerlo, al punto que al final de sus días, Pablo dice, las marcas que tengo en mi cuerpo son las marcas de Jesucristo. Dios lo pasó por la moledora, lo trilló, lo procesó. Hay una historia que habla acerca de una diferencia que tuvo Pablo con Juan Marcos, el escritor del libro de Marcos, porque Marcos era un jovencito y resulta que lo consideraron como un flojo, porque habían arrancado, iban a hacer una misión y Marcos se devolvió en el camino. Entonces, Saulo, mejor dicho, con ese man, mejor dicho, a metros, man, que ni me vuelva a aparecer por aquí, ese man, mejor dicho, en la mala conmigo. El man, Saulo siguió sus viajes misioneros, evangelizó hasta, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra, hasta lo que conocían en ese momento, que era Europa. Y al final de sus días, cuando Saulo va a ser decapitado, ya le dieron la sentencia de muerte, habla con Lucas y le dice que le pida que le traigan los pergaminos, ¿sí? Los rollos de las escrituras, y le dice que traigan a Marcos. Se va, tráigame a Marcos, que quiero verlo antes de la mocha. Y después vemos que cuando Pablo escribe su última carta, no estoy seguro qué carta será, recomienda a Marcos como el único de confianza. Dice, hay de alguno que le haga un desplante a Marcos, a Marquitos, ya es de confianza. Ese, mejor dicho, muchachos, para las que sean muchachos finos, muchachos, es de mi entera confianza. Recíbanlo, háganle, colaboren lo que necesite y el mismo man que tuvo, el mismo personaje que tuvo una diferencia con Juan Marcos en su momento por alguna situación, al final de sus días está diciendo, tráigamelo, que ese muchacho es de mis afectos, tráigamelo y yo lo recomiendo y ese muchacho es mi recomendado y ese muchacho es, mejor dicho, es de los míos. Pero después de todo lo que Dios había procesado a Saulo o a Pablo, para que en él realmente fuera formado el carácter de Jesucristo. Eso es algo bien importante, que el propósito primordial de Dios es que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. Y la palabra carácter, creo que viene, no sé si el del griego o el latín, es de la palabra carácter, que significa la marca, como cuando un ganado lo marcan con hierro caliente, para demostrar que ese animal pertenece a cierta persona. Y ese es el propósito de Dios, marcar en nosotros el carácter de Jesucristo. En ese proceso van a suceder muchísimas cosas. Seguramente algunos prosperarán, algunos sanarán, algunos harán prodigios, algunos vivirán enfermos toda su vida. Cualquier cantidad de cosas van a pasar, por las cuales la gente se sigue preguntando, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué si Dios quiere el bien para todos? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Y por qué yo no prospero? ¿Y por qué yo no me caso? ¿Y por qué unos sí y otros no? Si yo tanto que le sirvo, tanto que ofrendo, tanto que diezmo, tanto que sirvo. Y todos se van a hacer una cantidad de preguntas que me imagino que se van a responder como respondió Jesucristo cuando, andando con sus discípulos, encontraron un ciego que era un ciego de nacimiento. Y resulta que según la ley, una persona heredaba enfermedades por el pecado de sus antepasados o de sus padres o de sus abuelos.
Entonces ellos van caminando y le preguntan a Jesucristo, le dicen, ¿quién pecó para que éste naciera así? ¿Este o sus padres? Y ahí me imagino todos los teólogos de la época, venga, según la ley, le dice que las maldiciones generacionales de Deuteronomio 28 y 29, que Dios bendice, maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que pecan y que bendice a miles de generaciones en adelante de los que lo obedecen. Y todo el mundo sacando sus escrituras a ver cuál era la teología correcta para dar respuesta. Y Jesucristo dice, ni este pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y así nos va a suceder a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué condición hay en nuestro corazón con la que Él tiene que tratar para poder que en nosotros sea formado el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la condición para habitar en la presencia de Dios. Que nosotros seamos perfeccionados a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Cada quien tiene diferentes cargas con las que luchar. La Biblia a eso le llama la concupiscencia. Santiago, en el libro de Santiago habla muy bien de eso. Santiago es el tentólogo, él es experto en tentaciones y nos explica cómo es que nosotros nos damos esos potazos por esas cosas que les mencioné en estos días que ya teníamos en nuestra mente. Eso se llama la concupiscencia, y con nuestra concupiscencia, es decir, con la información que hay en nuestra mente, es como Satanás nos tienta. Nos tienta con lo que ya nosotros hemos experimentado del mundo, que nos causó placer, que nos causó deleite, nos gustó cualquier vaina. Con eso nos tienta. Por ejemplo, un ejemplo que les colocaba algunas de los muchachos del grupo era que en una mesa, hay una mesa de centro de sala, imagínense un manojo así de droga y un moño ahí para que la gente fume, y muchos de nosotros seguramente diríamos como que normal, pues eso que y alrededor de nosotros puede que hayan muchos desesperados diciendo, uff, mejor dicho, ¿cuándo es que empezamos la fiesta, hermano? Es que yo no me aguanto. Bueno, ¿y por qué eso atrae a unos sí y a otros no? ¿Por qué Satanás puede tentar a unos sí y a otros no con ese mismo elemento? Porque la palabra dice que la concupiscencia es propia de cada uno de nosotros, es individual. Lo que lo tienta a usted puede que no lo tiente a usted. Y eso nos habla, que todo está unido. Jesucristo dice que nosotros no debemos juzgar, pero habla de señalarnos nuestras faltas. Dice, porque con la vara que mides serás medido. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, alguien dice, oye, usted no ha podido empezar a manejar bien su dinero. No, imagine, va a morir pobre, un cristiano pobre. Pero usted no sabe la lucha que tiene esa otra persona con la parte moral, o con la mentira, o con el orgullo, o con la ira, o con cualquier cosa. Cada uno de nosotros carga con algo. Por eso Jesucristo nos dice, no juzgues, para que no seas juzgado. Y porque miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Déjenme, intento recapitular. Voy a volver por acá. Mi interpretación respecto y la diferencia que en respecto al capítulo anterior es que en este momento ya realmente sí parece injusto Dios. En este capítulo ya sí parece injusto, porque Pablo está diciendo, ¿y qué si el alfarero dentro de su propia masa ha escogido para hacer unos vasos de honra y otros de deshonra? Uno los escogió para hacer la vajilla de la mesa y el otro los escogió para sacar agua del pozo o para vaciar el baño. ¿Qué? Si el alfarero es dueño del barro. Dice, venga, ese no es el Dios que conozco. Yo conozco un Dios de misericordia, que nos considera a todos como barros y que quiere que todos seamos salvos. Pero la única explicación que yo le veo a eso es que Dios
por habitar en la eternidad, puede conocer realmente quiénes iban a creer en Él y quiénes no. Y de los que no iban a creer en Él, escogió para mostrar su poder y su gloria. Les decía que nosotros no podemos ser tentados con algo que no hayamos albergado primero en nuestra mente. Y imagínense que Dios también nos da la oportunidad de que nosotros cambiemos eso que tenemos en nuestra mente por el mensaje que Él nos da. Uno de los personajes que uno considera como escogidos como vasos de deshonra, pudieron haber sido Judas, el que entregó a Jesucristo. Y uno dice, Dios, ¿cómo va a juzgar a Judas si la Biblia dice que es escogido ¿cómo es que lo describe la Biblia, Rubén? ¿Sí recuerda? Es- Hijo de perdición o algo así. no me acuerdo. Había sido escogido para que realmente hiciera lo que hizo. Tanto que cuando Jesucristo en la última cena dice, uno de ustedes me va a entregar, todos empiezan a preguntar entre sí, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Por ahí hay un chiste, ¿cierto? Cuando Judas pregunta, dice, ¿seré yo maestro? El Señor dice, no, pues seré yo. ¿Quién más va a ser? Y el Señor le dice, vea, lo que has de hacer, hazlo pronto. Es decir, usted me va a ir a entregar, arranque ya. Lo que tenga que hacer, hágalo pronto, porque yo ya sé qué va a hacer, así que no me dé tanto rodeo, vaya, hágalo. Pero mire que Dios escogió a Judas como uno de sus discípulos y tuvo la misma oportunidad que tuvieron todos los discípulos, de ver los milagros de Jesucristo, de ver el amor de Jesucristo, de compartir con Él, de escuchar todo lo que decía, las enseñanzas, todo, 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 todo. En ese sentido, ya uno puede empezar a comparar eso con lo que está diciendo Pablo aquí. En este momento Dios ya parece injusto porque Él está diciendo, vea, yo voy a hacer las cosas como a mí me parezca. Y si yo quiero escoger del barro con el que yo formé al hombre, puedo escoger de ese barro para hacer hombres de perdición y hombres de bendición, que hay que ir a mirar dónde es que aparece un Dios que no me da oportunidades. Porque con todos los seres humanos, Dios ha manifestado oportunidades. Con todos. Y eso es lo que dice David en sus salmos cuando él dice, tus juicios son justos. Y un juicio justo significa que alguien realmente tuvo la posibilidad de no cometer su delito o su falta, tuvo una alternativa diferente, no puede decir es que yo no sabía, es que yo no tuve otra alternativa, es que yo nunca tuve, sino que realmente Dios propicia todos los medios para evitar que esa persona caiga, pero aún así la persona ya está endurecida en su corazón y decide desobedecer. Entonces no se trata finalmente solo de que Dios decide a quiénes escoger para que la embarren y a quiénes escoger para que hagan lo bueno. Primero porque el contexto de Romanos nos está hablando de que no hay ninguno solo justo, no hay ni uno solo justo, de que si Dios escogió a unos para cumplir su propósito y mostrar su ira, finalmente también es justo porque ninguno ha hecho lo bueno delante de Dios. Es decir, que si dentro de los que han hecho lo malo escoge a uno para demostrar su ira, pues no es esto injusto. Y luego nos coloca un ejemplo más adelante relacionado con lo que les estoy diciendo respecto a las oportunidades y nos dice así, el versículo primero explica de que los hijos de Abraham realmente no son los hijos, o los hijos de Dios no son realmente los engendrados de carne, sino los hijos según la promesa, es decir, los que creyeron por la fe, de que el israelita no es simplemente el que es descendiente de un israelita, sino el que en su corazón es conforme a la ley de Dios. Y el versículo 27 dice,
También Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, cuando uno ve los juicios que Dios hizo contra Sodoma y Gomorra, ya sabía Dios realmente qué había ahí para librar y qué no. Y cuando Dios decide hacer descender fuego sobre Sodoma y Gomorra, ya sabía qué había y qué no. No hemos nunca visto en la palabra a un justo, entre comillas, que Dios condene. Justo porque se esfuerza en hacer la voluntad de Dios, no justo porque cumple con toda la ley, porque ya sabemos que no existe. La Biblia dice, no recuerdo el Salmo, David dice, bueno, es Salomón, dice, yo ya fui joven y ahora soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. El panorama bíblico nos presenta a un Dios que siempre dio oportunidades. En eso se resume el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, y ya se los había mencionado, Dios les da instrucciones para ser bendecidos, para que no caigan en esclavitud, en opresión, en hambrunas, en enfermedades, y no obedecían. Eran esclavizados, los mataban, se enfermaban, pasaban hambre, clamaban a Dios, se arrepentían y Dios venía y salvaba. Y luego volvían y hacían lo mismo, desobedecían, caían. Eso se repite por ahí unas 7 veces en el Antiguo Testamento. Cuando no conozco el panorama completo bíblico, puedo sacar este texto de contexto y decir, Dios hace lo que le da la gana. Yo como no sé si Dios me salvó o no, entonces yo esperaré a ver el que me muestra. No sé si me escogió o no, no sé si tuvo misericordia de mí o no. El panorama bíblico nos muestra que Dios tuvo misericordia con todos los seres humanos y a todos en algún momento nos dio la oportunidad de escoger, vean, escoja la vida o escoja la muerte. Ese es el plan de Dios para todos, escoja la vida o escoja la muerte. Nosotros en este momento que estamos aquí haciendo este estudio, como lo dice Pablo ahí en uno de sus versículos, nosotros somos testimonios de que Dios tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros ahora creemos en Él y ahora somos justificados por Jesucristo. Rubén me hizo recordar del caso, me parece también el caso más crítico de lo que mencionan las Escrituras, y son los ladrones a la derecha y la izquierda de Jesucristo en la cruz. Hasta el último momento tuvieron oportunidad, pero me parece que la historia es tan completa que finalmente nos refleja a los que aún estando al borde de la muerte se niegan absolutamente a reconocer a Dios, y a los que estando al borde de la muerte reconocen que Dios es la única salida. El ladrón de la derecha le decía, el ladrón de la izquierda injuriaba al Señor y le decía, no es usted pues el Mesías, bájese de ahí y bájenos a nosotros. Su corazón estaba tan endurecido que él lo que quería era no el perdón, sino que lo libraran de las consecuencias de sus faltas. Él no quería que lo perdonaran y que ya él iba a cambiar de actitud, iba a regenerarse, iba a ser una mejor persona. Él dice, bájeme de aquí. Y seguramente si el Señor le hubiera concedido su petición, más adelante cualquier cosa hubiera pasado con él. Lo hubieran vuelto a capturar por ladrón, cualquier vaina, y lo hubieran vuelto a colgar. El de la derecha decía, ni siquiera tú estando en la misma condenación con Dios, te arrepientes de tus pecados. Nosotros a la verdad padecemos por causa de lo que hicimos, pero qué mal ha hecho. Entonces primero reconoce que Jesucristo es Dios. Segundo, se reconoce como pecador porque reconoce sus faltas. Y tercero, dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pablo lo dice aquí, no se trata de las obras.
Se trata de la fe. Y a Dios a todos nos da oportunidad. A lo largo de nuestra vida todos tenemos oportunidad. Y hasta el último momento de nuestra vida tenemos oportunidades de reconocer a Jesucristo. Amén. Dios sabe finalmente quiénes van a recibirlo y quién no. Así que yo no le daría tanto rodeo, o más rodeo más bien al tema. Creo que Pablo lo menciona de una manera muy dura, pero porque también le está hablando a gente con un estándar o un nivel intelectual muy alto para que ellos entiendan en cuanto a las normas y los ejemplos cómo es la voluntad de Dios. Y Él es soberano. Con su barro, con su obra, materia prima, escogió unos para perdición y otros para bendición. Pero aún así nos permite a nosotros entender que siempre nos da oportunidad. Y que el hecho de que hoy usted y yo estemos aquí estudiando esta palabra y que creamos que Dios es soberano y que Él hace como quiere y que yo estoy dispuesto a someterme a su voluntad, habla de que ya tuvo misericordia y que habló a mi corazón y yo creí en Él. En resumen un poco extenso, pero resumen realmente. Hay libros escritos sobre ese tema, completos, de ambas partes, de los que dicen, no tengo responsabilidad en esto, entonces no importa si yo robe, mate, fornique, adultere, lo que sea, yo puedo hacer lo que sea. No sé si mi Dios me escogió, entonces pues yo puedo vivir como quiera. Como no se trata de las obras. Y hay libros también de la otra parte, un poco más aterrizada, de los que dicen, como yo no sé si Dios tuvo misericordia de mí, y como su palabra dice que los que crean en Él serán salvos, entonces yo prefiero acogerme a esa parte. Y esa parte sí es un absoluto. Jesucristo dice, a los que creen y sean bautizados, serán salvos. Eso es un absoluto. Y por eso sí se meten las manos al fuego. De quién tuvo misericordia Dios y de quién no, eso no lo sabemos. Así que esa postura es un poco más arriesgada que la postura de creer en la palabra dice que el que crea en Jesucristo será salvo. Esa postura es más aterrizada y más confiable. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, sugerencias, dudas o ruegos. Ninguna. Ok, listo muchachos. No sé si Rubén tenga algún comentario antes de terminar. No, yo creo que ya se dijo todo. Ok.